como concepto de metrología, te pusimos que es el establecimiento de medidas que se requieren para el funcionamiento de un sistema métrico que sea unificado a nivel mundial. La normalización que es que facilita el comercio que ofrece las bases para la reglamentación técnica que son desarrollados por organismos de normalización nacionales, regionales e internacionales. La acreditación, que es la demostración de la competencia de laboratorios de ensayo y calibración de organismos de certificación, organismos de inspección. Eh, la evaluación de la conformidad, que es en base del muestreo, inspección y ensayos de certificación. La metrología legal, que es la protección al consumidor, los pesos y las medidas justos en el comercio. El sistema eficiente de comercio, que es la reducción de la variedad innecesaria, la interoperabilidad, la economía de escala, la calidad. Los consumidores que tienen el poder de exigir productos adecuados para su uso y servicio que se adaptan a las normas. Em, este cuadro eh, son los enlaces que afectan a la normalización. Ya. Como segundo punto pusimos las definiciones de metrología, que, que es la necesidad básica de un comercio para el establecimiento de medidas precisas y confiables. Em, Además de eso, la metrología incluye el uso legalizado de pesos y medidas justos para que sean aplicados tanto en el comercio nacional como en el comercio de importación y exportación. La normalización que sirve de base técnica para el comercio de unos productos A finales. ver, señorita Machado, ¿qué nomás incluye la metrología? ¿De qué se habla cuando se habla de metrología? Señorita Machado. Sí, la metodología, a ver, se encarga, abarca todo lo que son medidas, todo lo que es la aplicación de sistemas de pesos y medidas. ¿Ya? ¿Y qué actividades conlleva la metrología? Actividad. eh, No se le escucha. Se encarga también de actividades como por ejemplo, ¿Ya? calibraciones de instrumentos, de equipos, eso generalmente. Es una calibración. Una calibración es, a ver, una calibración es
ponerle bajo condiciones específicas a un instrumento para que esté apto para una medición. ¿Ya? ¿Quiénes calibran los instrumentos? Los instrumentos es algunas empresas, creo que los mismos que venden los instrumentos, no estoy segura. ¿Ya? Y profesionales también que se encargan de ello. Ya, la normalización, ¿qué conlleva, señorita Machado, igual? La normalización conlleva todo lo que es son bases técnicas y normas que se encargan de diferentes áreas de productos y servicios. ¿Qué significa normalizar? ¿Qué es lo que encontraron como normalizar o normalización? ¿Qué significa? Normalización es como, eh, como reglamentar, o sea, como poner, eh, a ver, como sistematizar todo lo que conlleva realizar los productos y servicios, como seguir un orden más o menos. Verán que les estoy preguntando porque eso ya deben saber, ¿no? O sea, no les estoy pidiendo una opinión, sino un concepto o algo claro. Sí, que entonces me quedo con, es aplicar normas y estandarizar, y unificando criterios mediante varios acuerdos entre las partes involucradas. Ya entre las partes interesadas. Los organismos de normalización en el Ecuador, ¿cuáles son? De normalización, principalmente el INE, que es el más utilizado. El INE, ¿Y qué significa INE? Señorita Machado. es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. ¿Instituto o servicio? El INE Instituto. ¿No? Servicio Ecuatoriano de Normalizaciones. Antes, Instituto Ecuatoriano de Normalización. Hoy, Servicio Ecuatoriano de Normalización. Sí, les hemos dicho eso a todos. ¿Qué tipos de normas hay, señorita Machado? Normas nacionales, regionales e internacionales. Ya, eso es de acuerdo al alcance. Ujú. Y de acuerdo al tipo de normas, De acuerdo al tipo de norma, eh, puede haber normas de varios índoles, como normas religiosas, jurídicas. ya. Y dentro de nuestro ámbito de estudio, ¿qué tipo de normas hay? Eh, a ver, puede ser normas para productos, para servicios. Ya, ¿y las de productos qué son? Las normas para productos, mm, como que son ¿Qué son? ¿Qué son las normas para productos? las normas para productos. Deme un ejemplo de normas para productos. Ya hemos visto aquí en este curso normas para productos. Ya.
A ver, una norma para productos puede ser las normas INE. Ya, pero ¿cuál? La norma INE puede ser en específico, no sé, pero en general las INE porque se encarga de normar todo lo que es para etiquetado de productos, para hacer ropa, para ese tipo de cosas. Ya. A ver, siga, ¿quién está exponiendo? Señor Álvarez, ¿no? Sí, ¿Cómo se estructuran las normas? Hay una secuencia de pasos. ¿Quién dice? eh, para la estructuración de normas, primero se diagnostica y luego se define y se evalúa. Pero eso muestra en su presentación. ¿Dónde está eso en su presentación? Bueno, eso no tenemos, dije, por lo que en el momento que teníamos que sacar el resumen, bueno, ahí no estaba eso. Sí está. Mm, Bueno, eso no le copiamos, dije. ¿Quién dice cuáles son las etapas para obtener una norma? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? Inge no era la medición, la evaluación, después la estandarización y al final la normalización. Ya eso hemos dicho de manera general, pero el documento sí tiene etapas. El documento que yo les mostré, que les entregué, mejor, tiene una serie de etapas. ¿Qué dicen? Nadie se encontró con eso. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué dice señor Cajamarca? Mm, la verdad, Inge, no recuerdo haber leído algo de ¿cómo es cuál es el proceso para la obtención de una norma en el documento. No recuerdo haber leído. Quiere que le proyecte y le muestre dónde está el mismo trabajo que hicieron ustedes. Inge es la parte que dice cómo se produce una norma. Ujú. ¿Cómo se obtiene o se produce una norma? Sí, entonces sí, sí tenemos en nuestra presentación, es la diapositiva número 7. Es que no estaba como estructura. O sea, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se generan las normas? ¿O cómo se desarrolla una norma? ¿Qué dice? De eso, Inge, es cuando es por un proceso de consenso entre las partes interesadas de una forma abierta y transparente. Ya, pero ¿cuáles son las etapas? Inge, Inge, ¿Qué pasó? ahí decía, yo me tocó a mí esa parte. Disculpe.
Pero ahí decía, yo le resumí más o menos en estos 3 puntos, porque así punto por punto decía que en el documento, que en el documento más abajo se iba a presentar punto por punto, pero no decía así como usted nos está preguntando ahorita. Dejen de compartir. Pero dije, véale, porque así decía, yo le leí esa parte. ¿Sí están viendo? Este trabajo de ustedes mismos. ¿Sí ven? Mm. Esto es. ¿Sí ven todos? ¿Sí están mirando todos? Sí, Inge. Ya, entonces, ¿cuáles han sido las etapas para desarrollar una norma? La identificación de la necesidad de tener previamente Ya, ¿qué más? la revisión y la justificación del proyecto, Ya. Después, la evaluación de las normas existentes, las que estén publicadas o las de trabajos avanzados dentro de organizaciones nacionales, regionales o internacionales. ya. Y después, En la etapa 4 tenemos tres, ¿cómo podría decirlo? La A, si una norma publicada cubre la proposición. La B, si una norma apropiada está en preparación en otro lugar. O la C, si existe una norma comparable que requiera de modificaciones antes de su adopción. ya. También la D, si no existe ninguna norma o ninguna que esté siendo desarrollada. Y También de ahí, tenemos ¿cuál es la siguiente etapa? la etapa 5 tenemos de alcanzar un consenso dentro del CT. ¿Qué es el CT? Señor Álvarez. Señor Álvarez, ¿qué es un CT? Perdón, Inge, no se me entrecortó. ¿Qué es un CT? ¿Qué es un CT, señorita Zurita? Señorita Zurita, Sí, qué buenos días. Estoy escuchando. ¿qué es un CT? Usted, señorita Zurita, Perdón, Inges. ¿qué ha sido un CT, señorita Zurita? Un comité técnico, Inge. ¿Y qué es un comité técnico, señorita Zurita? Se encarga de someter el proyecto. Ya, o sea, en la práctica, ¿qué es un comité técnico? Esto les he explicado, igual les puse una presentación de cómo se generan las normas, de cómo se trabaja dentro de los organismos de normalización. ¿Qué es un comité técnico, señorita Zurita? Es un comité que se encarga de, de someter el proyecto someter al proyecto las normas que se dan. Por ejemplo, se encarga de coordinar acciones para instrumentar ese manejo y Ya, pero ¿qué es un comité técnico en la práctica? ¿Qué es en la un comité técnico? práctica. Sí, ¿qué es un comité técnico? ¿Qué es un comité técnico, señorita Zurita? O sea, son instancias técnicas creadas por el Sí, pero comité. ¿qué es? ¿Qué es físicamente un comité técnico? ¿Qué es? ¿Qué dice señorita María Luisa? ¿Qué es un comité técnico? Multidisciplinar de personas. ¿Qué dice María Luisa? ¿Qué es un comité técnico? Para mí un comité
técnico va a ser un grupo de personas en el cual van a debatir los Ajá. puntos, como quien dice, de que Ajá. vayan a Un comité tratar. técnico es un grupo de personas, un grupo de especialistas, un grupo de personas que manejan un área muy bien y conforman un comité técnico. ¿Para qué? Para conocer, para evaluar, para modificar, para rediseñar una norma o un proyecto de norma. Eso es un comité técnico en la práctica. Esto yo ya les expliqué. Les hice una presentación de las bases de normalización cuando les proyecté las etapas de certificación. Ahí les mostré cómo se trabaja dentro de los organismos de normalización. Entonces, sí se dan cuenta, lo que les digo siempre, ¿no? O sea, no interesa que ustedes se aprendan de memoria las cosas, porque ahorita recitan las cosas, pasan unos 2 o 3 días y se olvidan de las cosas. Y ahí está un ejemplo, ¿no? Un comité técnico es un grupo de personas, como dice María Luisa, que conocen, que manejan un área, que dominan un área, que son especialistas en un área y que se reúnen para conocer, para modificar, para evaluar, para reformar una norma que está en proceso de elaboración, en proceso de revisión, o una norma existente, o algún borrador de norma. Entonces, miren, ahí están las etapas a través de las cuales se desarrollan las normas. Señor Guamán, de lo que usted leyó, ¿qué tipos de normas hay? Tenemos las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas. ¿Ya? Y dentro de nuestra disciplina, dentro de nuestro campo de acción como futuros o como ingenieros, Las normas técnicas. ya las normas técnicas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Señor Guamán. Esas, las normas, como ya le dije, sociales, morales, jurídicas, técnicas, religiosas. ¿Ya? ¿Qué más? Recién acabamos de decir otro tipo de normas que explicó la señorita Machado. Las normas que son nacionales, las normas que son regionales y Ya, las eso es de normas... acuerdo al alcance, son normas regionales, normas internacionales, normas regionales, normas nacionales, normas de asociación y normas de empresa. Eso es de acuerdo al alcance. Pero hay una norma que ya mencionamos. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? La norma INE Ya, y esa norma INEN es un tipo de norma, ¿de qué tipo? nacional para productos. Para productos, son normas para productos, ¿no es cierto? Entonces, miren, la idea de esto es que ustedes repasen algunos conceptos que yo les voy a mostrar resumido a este momento, y esto van a ser un resumen a mano alzada. Van a escanear, van a resumir, van a capturar lo que les voy a mostrar y van a pasar a mano alzada para ver si así se aprenden eso y no se olvidan. Porque dentro del documento hay cuestiones claves, conceptos como de norma, normalización, estandarización, tipos de normas, etapas para obtener normas, organismos de normalización, que es lo que mencionábamos. Miren, les voy a proyectar.
Esto es un resumen. ¿Sí están viendo? Todavía se está compartiendo. Ya, Inge, ya se... Ya, entonces miren aquí, esto van a transcribir a mano alzada, ¿no? Normas y reglamentos. ¿Qué son las normas y reglamentos? Las normas y reglamentos permiten realizar una buena planeación operativa. Estas están relacionadas con el comportamiento exigido a las personas. Hay normas, por eso que decían jurídicas, hay normas sociales, hay normas éticas. Sí, dentro de un ámbito que no es nuestra competencia, pues eso sería competencia para profesionales como abogados, psicólogos, sociólogos, inclusive administradores de empresas. Nosotros vamos por otro tipo de normas. ¿Cuáles? Las normas de productos, las normas de sistemas de gestión, las normas transversales, las normas horizontales. Dentro de las transversales están las verticales, ya les voy a aclarar eso. También estaba en el documento. Entonces, normas lo que pretenden es indicar qué comportamientos deben asumir las personas en determinadas situaciones, centrándose especialmente en lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Entonces, por ejemplo, hay normas de comportamiento en las empresas. Entonces, esas normas de comportamiento están plasmadas en reglamentos. Esos reglamentos se convierten en normas de comportamiento. La ISO 2 del 2004 define a norma como documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que ofrece reglas, lineamientos o características de uso común y repetido para actividades o sus resultados y que pretenden lograr un grado óptimo de orden dentro de un contexto dado. Eso dice la ISO 2. Define lo que es una norma. ¿Cómo se producen las normas? Miren, las normas se producen por consenso entre las partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser esas partes interesadas? Pueden ser empresas, pueden ser asociaciones, ¿sí? ¿Y dónde se discuten esas normas? Dentro de comités, subcomités, que muchas veces se llaman comités técnicos. Y si son normas jurídicas, serán comités jurídicos. Y si son normas religiosas, serán comités religiosos o subcomités. ¿Sí? A través de estas normas se llega a una solución técnica única que reduce los costos y mejora la calidad. ¿La calidad de qué? De los productos y de los servicios. Porque, por ejemplo, una norma de comportamiento en una empresa que está plasmada en un reglamento, puede ser vista como un reglamento, permite que las personas se comporten adecuadamente. Por ejemplo, que no dañen el producto, que asistan puntualmente a trabajar, que no discutan entre ellos. ¿Y eso influye en los costos del producto? Claro, porque evitan pérdidas de tiempo, evitan conflictos, dificultades. Sí, las normas están publicadas. Muchas de las normas están publicadas siempre y cuando sean normas nacionales, sean normas internacionales, sean normas regionales, sean normas de organizaciones, pero muchas de las normas son normas de empresas. Por ejemplo, los reglamentos de una empresa no están publicados y no tienen por qué estar publicados en el Internet. Entonces, no todas las normas están publicadas, pero sí están a disposición de las personas que las van a utilizar. Por ejemplo, cuando usted vaya a trabajar, una de las primeras cosas que le van a hacer conocer son los reglamentos de la empresa y le van a decir: buenos días, bienvenido ingeniera, bienvenido ingeniero, ingeniera, o bienvenida ingeniera, ingeniero. Le vamos a dar a conocer los reglamentos y las normas de la empresa. Y usted, como empleado de esa empresa, es una parte interesada porque le interesa conocer, le interesa saber y aplicar esa norma. Esas normas pueden estar rigiendo o regulando o normando actividades tanto en el sector público como en el privado.
Y también hay normas para el consumidor informado. Por ejemplo, una norma de producto. Si usted, por ejemplo, se compra una mochila, hay productos que vienen con un manual, con un catálogo, con un manual de uso. Ese manual de uso tiene extractos de una norma de producto y le dice cuánto resiste, cuál es la carga mínima, cómo tiene que utilizar. Y usted como usuario interesado, usted como persona, como consumidor informado, necesita conocer esas normas. ¿Sí? Entonces ahí ponemos el ejemplo de una norma de producto. Las normas pueden cubrir muchos sectores del comercio. Las normas técnicas cubren una variedad de industrias tradicionales, desde construcción, la industria electrotécnica, ingeniería, hasta artículos médicos. O sea, hay normas para los distintos sectores. Hay normas para comercio, hay normas para industria. Dentro de la industria está la industria siderúrgica, la industria de la cerámica, la industria del carbón, la industria de los polímeros, la industria de los juguetes, la industria del cuero, la industria del calzado. Hay distintos sectores. Ahora, miren, hay una clasificación de normas. Miren, aquí está. De acuerdo a la naturaleza, las normas pueden ser, si están viendo, ¿no? Normas formales y normas informales, de acuerdo a la naturaleza. Hay una primera clasificación. Las normas formales, o también llamadas de consenso absoluto, son establecidas por los grupos de interés pertinentes para satisfacer una necesidad de mercado. Las normas formales son aquellas que están establecidas, están aprobadas, están avaladas por un ente, por un organismo de normalización. Ejemplo, las normas CINE. Ejemplo, las normas ISO. Y esas mismas normas formales pueden ser normas de productos, ¿sí? Pueden ser normas de sistemas de gestión. Por ejemplo, toda la familia de las normas ISO son ejemplos de normas de sistemas de gestión. Las normas CINE, por ejemplo, yo les decía la 2250 para lo que es acero, es una norma que regula la calidad, las características de un producto. ¿Cuál producto? Las barras de acero. Esas normas CINE son normas formales. Las normas ISO son normas formales. ¿Por qué? Porque están desarrolladas por consenso absoluto de las partes interesadas o de los grupos de interés. Y están hechas para satisfacer la necesidad del mercado. ¿Por qué? Porque una empresa, imagínense que entra una empresa siderúrgica al Ecuador. Viene con toda la buena intención de producir el mejor acero. Y dice, bueno, ¿qué normas nacionales tengo que cumplir? Entonces el INE le dice, mire, aquí tiene todas las normas para hacer acero, de todas las variedades. Y dice, listo, está normado. Pero tal vez llega a una empresa que quiere producir drones. Y llega al Ecuador y dice, ¿qué normas debo cumplir? Y el INE le dice, ¿sabe qué? Aquí en el Ecuador no tenemos tradición de producir drones. Y su actividad no va a estar normada. Lo que le recomiendo es que sugiera normas al interior de su empresa como especialista. Y para eso, tome como referencia las normas internacionales. Tiene normas internacionales, tendrá normas ABNOR, argentinas, tendrá normas Covenim, venezolanas, tendrán de cuestiones militares, las MIL, normas militares estadounidenses. Entonces, fabrique respecto de normas internacionales y luego, en función de su experiencia, diseñe normas nacionales, proponga. ¿Sí? Ahora, las normas informales, estas normas pueden ser obtenidas a través de organismos de normalización, normas informales obtenidas en las asociaciones de comercio y las normas informales comerciales. Las normas informales, muchas son normas de empresas, inclusive. Las normas de empresa son normas informales que rigen para la empresa, pero no se aplican más que para esa empresa.
Ahora, otra clasificación, mire, de acuerdo a lo que describen las normas, pueden ser normas horizontales, normas verticales, normas técnicas, normas de la Organización Internacional de Estandarización ISO, que sobre todo son normas para sistemas de gestión y normas de producto. Miren, entonces una normativa horizontal, una norma horizontal es aquella que se aplica a un conjunto o familia de productos o a un sector en particular, a partir de definiciones de principios de carácter amplio, como por ejemplo un reglamento técnico para el rotulado de productos alimenticios. Esa es una norma horizontal, rige para una variedad de productos. Por ejemplo, si queremos rotular los semáforos que nosotros tenemos en el Ecuador, dice alto en sal, medio en grasa y bajo en azúcar. Eso es un semáforo que para su diseño, para su rotulado, para colocarlo dentro del producto, se sigue un reglamento técnico. Y ese reglamento técnico puede ser visto como una norma horizontal. ¿Por qué? Porque con ese reglamento podremos rotular cárnicos, lácteos, verduras, todo lo que es alimentos, ¿ya? Todo lo del sector alimenticio. Es decir, no hay un reglamento específico solo para rotular quesos, solo para rotular lácteos, bueno, los quesos son lácteos, solo para rotular cárnicos, no. Ese reglamento es horizontal porque puede ser utilizado para un grupo de productos. Por otra parte, miren, la norma vertical tiene alcance para un producto particular, mediante la definición de las características que debe reunir el bien para circular libremente entre los estados partes, o sea, cuando rige en más de un estado o dentro de un país, originando la necesidad de eliminar un obstáculo técnico justificado, como por ejemplo se puede citar el reglamento técnico de identidad y calidad del queso en polvo. Este es un reglamento técnico que se convierte en una norma y es una norma vertical. Es una norma vertical porque define las características, las propiedades de un producto que se llama queso en polvo. ¿Sí? Entonces, no podemos utilizar una norma horizontal para fabricar productos alimenticios porque es muy riesgoso, pero sí podemos utilizar una norma horizontal para etiquetar o para embalar o para transportar. ¿Sí? Por ejemplo, para transportar queso, podemos utilizar una norma horizontal para transportar todos los tipos de queso. Pero no podemos utilizar una norma horizontal para fabricar todos los tipos de queso. ¿Por qué? Porque es imposible, porque todos los quesos tienen sus particularidades. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Quién me dice la clasificación de las normas de acuerdo a su naturaleza? ¿Qué dice, señor? Normas formales e informales. ¿Ya? ¿Qué son las normas formales? Son las que se fueron establecidos por una entidad. ¿Ya? ¿Qué más, señor Mayashungo? ¿Qué características tienen las normas formales? ¿Quién me dice, señorita? ¿Quién más? Señorita Machado. Señorita Machado, ¿sí está? Sí, ingeniero. ¿Qué características tienen las normas formales? ¿Por qué se llaman formales? ¿Qué pasó, señorita Machado? Son normas formales
porque son normas de consenso absoluto y son establecidas por grupos de interés pertinentes. Ya. Pero falta una característica fundamental. ¿Quién me dice? Señor Álvarez. ¿Qué dice María Luisa? ¿Qué dice señorita Zurita? Ya explicamos eso. Hay una característica fundamental de las normas formales. Que busca satisfacer las necesidades de todas las partes. Puede ser ingenio. Ya, eso, pero falta algo. Algo que no está escrito aquí, pero que yo les dije, miren. Bien. Que están plasmadas en un documento, Inge. Ya están plasmadas en un documento y ese documento es reconocido de manera formal por los entes, por los organismos, y esos organismos son organismos de normalización. Por eso yo les decía, las normas formales son las normas ISO, por ejemplo. Una norma formal es una norma ISO. Una norma formal son las normas INE. Ya son normas que tienen consenso. Sí, aquí la clave es que hay consenso. Mire, aquí es el respaldo del organismo y el consenso absoluto. Porque estas normas informales, si bien es cierto, son normas obtenidas por organismos de normalización que en esto se parecen a estas, pero en estas no hay un consenso, o sea, hay discrepancia. Por eso es que no son formales. Por ejemplo, puede ser que Adelca tenga una norma para fabricar un aro de construcción y es una norma informal, porque no va a ser o no la reconoce. Dice, no, yo tengo mi propia norma. Pero dice alguien, espérese, tanto para Novacero y para Adelca tenemos normas formales, o sea, normas INEN que establecen los requerimientos mínimos de las barras de acero. ¿Sí? Entonces, miren, las normas, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser normas formales, normas informales, y de acuerdo a lo que describen las normas, pueden ser normas horizontales, verticales, normas técnicas, normas de organización y normas de producto. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una norma horizontal y una norma vertical? Ya dijimos eso. ¿Qué dice señor Chávez? ¿Cuál era la diferencia básica entre una norma horizontal y una norma vertical? ¿Qué dice señor Chávez? Eh, el, eh, las normas horizontales son son las que regulan y afectan a todas, y las normas verticales son, ¿A todas qué? A perdón, todas. ¿A todas qué? ¿Regulan a todas qué o a todas? ¿Qué quiere decir con eso? ¿cómo era? ¿Sí están despiertos? Sí, sí, sino que se me estaba se me está entrecortando un poco la clase. Qué extraño que se le entrecorte, porque a los demás no se les entrecorta. No, es que creo que es mi internet. Por eso les dije que capturen, que anoten. No capturaría, señor Chávez. No dije yo estoy grabando es en la computadora la clase. ¿Ya? ¿Qué dice el señor Wananga? ¿Qué es una norma horizontal y una norma vertical? ¿Cuál es la
Ya, deme un ejemplo. Por ejemplo. Normas ¿para qué? ¿Para un esfero qué? ¿Pero para qué o qué? No creo que haya una norma particular para el llenado de un esfero. Mejor esa podría ser una norma horizontal, no vertical, para esa actividad de llenado que dice usted. ¿Quién me dice una norma, un ejemplo de norma horizontal y un ejemplo de norma vertical? Ya les dije los ejemplos y pueden haber muchos, ¿no? ¿Qué dice señorita Huaraca? Dije, una norma horizontal puede ser para la producción de lácteos. Una norma horizontal para la producción de lácteos. Por ejemplo, Mm, no sé, y una norma específica para lácteos, no sé, pero puede ser para la producción de lácteos, yo que sé, leche entera, quizás, pasteurización de leche entera. ya puede haber una norma para pasteurizar leche entera, ¿sí? Ujú. Porque la leche entera, la leche pasteurizada puede tener requisitos, características, propiedades comunes, independientemente de la fábrica donde se haga, puede haber. Y hay normas horizontales para fabricar leche pasteurizada. Y una norma vertical, señorita Huaraca. Quizás una norma vertical sería una norma para producir un queso específico. Ya un queso específico, por ejemplo. El queso maduro que saben decir. Ya, pero tendría que ser algo muy específico, ¿no? Porque queso maduro podemos producir en cualquier planta, pero ¿qué será un queso maduro con alguna Como característica algunas especial? especies que tengan alguna empresa. Ya puede ser un queso maduro con especias que alguna empresa lanza como producto diferenciador en el mercado y genera una norma vertical que es estrictamente para ese producto. Entonces, ahí se tiene claro la diferencia entre una norma horizontal y una norma vertical, ¿no es cierto? Ahora, hay normas técnicas, hay normas de la Organización Internacional ISO y hay normas de producto. Entonces ya está lo que es una normativa horizontal, una normativa vertical y vienen las normas técnicas. Miren, las normas técnicas son las normas que se usan para operar sistemas, instrumentos o aparatos y obedecen a principios científicos que para aplicarse prácticamente crean o desarrollan tecnologías útiles para diversas tareas sociales. Por ejemplo, hay normas técnicas para operar en la industria, por ejemplo, para operar una prensa hidráulica, que la prensa hidráulica puede ser muy específica, puede tener unos mandos, unos controles, una forma de manipulación muy específica y viene acompañada la máquina con su norma de operación. ¿Sí? Hay normas técnicas, por ejemplo, para exportar o para enviar al exterior, por ejemplo, muestras de material orgánico. Por ejemplo, usted quiere mandar, yo que sé, a Francia, quiere enviar muestras yo que sé, de cacao. Entonces, para enviar esas muestras de cacao, hay una norma que regula, por ejemplo, regula la Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARSA regula
cómo usted tiene que enviar esas muestras, porque no se puede transportar así por así muestras de material orgánico porque podría ir contaminado con virus, con bacterias, con patógenos, con sí, lo que está pasando ahora con algunos virus, ¿no?, que están llegando. Entonces, esa es una norma técnica muy específica para enviar muestras de productos orgánicos. Hay normas, por ejemplo, para exportar flores. Hay normas para exportar cacao, para exportar café, que son normas técnicas que definen los pasos y son pasos muy específicos para esa actividad. Ahora, una norma técnica también puede ser una norma vertical, ¿sí o no? Y también puede ser horizontal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá? Les escucho. ¿Qué dice señor Satán? ¿Será posible que una norma técnica sea al mismo tiempo vertical y esa misma norma o otra norma técnica sea técnica y vertical? ¿Se podrá? ¿Habrá esa posibilidad? Señor Satán. Puede que a lo mejor sí, Inge. ¿Pero qué dice usted? ¿Se podrá o no? Creo que sí, porque y puede ser algunas normas técnicas específicas para algún producto. Claro, por ejemplo, miren, una norma técnica para exportar, por ejemplo, embutidos, ¿ya? Y podemos generar una norma técnica para exportar embutidos e incluimos un grupo de embutidos, salchichas, mortadela, jamón, y hacemos un grupo de 5 embutidos. Y decimos, mire, aquí vamos a generar una norma técnica que va a ser horizontal, porque no solamente es para exportar salchichas, sino también podemos exportar jamón, mortadela, no sé, pues salchichas de pollo, salchichas de res, no sé, salchichas de pavo, lo que sea. Entonces, miren, ya no incluye a un solo producto, sino incluye a varios. Es una norma técnica, pero también es una norma horizontal. Puede ser que haya una norma técnica, pero es vertical. Entonces dice, mire, vamos a generar una norma técnica vertical para exportar vacunas para el COVID, lo que hace, por ejemplo, Cuba, ¿no? Para poder entrar la vacuna de los cubanos a otros países, tienen que tener normas. Y dice, para que esta vacuna entre, por decir algo, a la comunidad europea, vamos a generar una norma técnica que es específica para enviar la vacuna. Entonces viene el tema de refrigeración, viene el tema de transporte, viene el tema de manipulación. Y es solamente para eso, para esa vacuna. Entonces es una norma técnica, pero es vertical. ¿Sí se comprende eso o no? ¿Qué dice? Les escucho. Prendan la cámara. Me da la impresión de que están dormidos. ¿Se comprende lo que les digo o no se comprende? Si no se comprende, díganme para utilizar otros ejemplos o para utilizar pizarra, no sé. Me interesa que se comprenda lo que les estoy explicando. ¿Qué dicen? ¿Se comprende lo que les explico o no? Sí. Sí. ¿Y por qué no anotan? ¿Por qué se olvidan? ¿Qué es confuso o qué? O ya están en modo grado, ya dicen, ya estoy en octavo, ya estoy a punto de salir y ya solamente están en automático, nomás dejando que pase el tiempo. Ah.
Entonces, miren, hay que poner atención, ¿no es cierto? Entonces, miren, las normas técnicas, como su nombre lo dice, son para cuestiones, para actividades muy técnicas, muy específicas. En las normas técnicas, una característica de las normas técnicas es que para utilizar las normas técnicas, las personas que las utilizan son especialistas, son formados en un área específica, son ingenieros, son, por ejemplo, médicos, son epidemiólogos, son biólogos. Por ejemplo, miren, para una norma técnica para exportar, para enviar vacunas de COVID, esa norma técnica para utilizarla la tiene que utilizar médicos, epidemiólogos, o sea, médicos ya con especialidad, con especialización en epidemiología, ¿sí? Una norma, por ejemplo, para enviar muestras de masa, de biomasa, de residuos de café, de cacao, de cualquier producto hacia otro país, la tiene que utilizar químicos, biólogos, o sea, personas formadas, personas con una especialidad determinada, ¿sí? Esa es una característica que también tienen las normas técnicas. En cambio, miren, una norma ISO, usted la puede aplicar a cualquier tipo de empresa, por ejemplo, una 9001. Pero una norma ISO es amigable con los médicos, con los químicos, con los biólogos, con los arquitectos, con los civiles, con los industriales, con los mecánicos, porque tiene un lenguaje amigable. Pero una norma técnica no es amigable. Por ejemplo, si es una norma técnica que rige la exportación de vacunas, no va a venir por ejemplo, un ingeniero industrial mismo a manejar esa norma e implementar, porque se va a confundir, porque la formación no le da. Tendría que ser un médico, tendría que ser una persona especializada en el tema médico para poder manejar, para poder implementar esa norma técnica. ¿Sí? Mire, entonces las normas técnicas contienen prescripciones útiles más que obligatorias, porque siguiéndolas se consigue manejar, manipular, operar un instrumento complejo, una maquinaria, reparar o sustituir las partes que conforman un equipo o máquina, desarrollar ciertas actividades específicas. Las normas técnicas son preparadas y difundidas por organismos, por la academia, por agrupaciones de expertos que tienen prestigio, fama, de ser conocedores de una o varias disciplinas de procedimientos capaces de establecer protocolos, pautas y especificaciones. Miren, ahora que estamos saliendo del COVID, salieron los famosos protocolos de bioseguridad. Y en esos protocolos de bioseguridad, pueden ser vistos como normas técnicas, aunque son de carácter informal. ¿No es cierto? Porque un protocolo de bioseguridad puede ser aplicado para un hospital. Y es muy específico para ese hospital. Es una norma técnica, es un protocolo de bioseguridad, pero es informal porque ningún organismo ha obtenido, ha editado una norma y diga, miren, esta norma que tiene que ver con protocolos de bioseguridad se puede aplicar a cualquier tipo de hospital en el país. No, no se llegó a eso, porque no se tenía la capacidad técnica, la capacidad administrativa ni el tiempo. Ahí estábamos tratando de sobrevivir. Sin embargo, sí llegó a protocolos, llegó a normas informales, llegó a normas verticales, porque los hospitales decían, a ver, nosotros tenemos nuestro protocolo de bioseguridad y este protocolo de bioseguridad funciona, pero usted no puede ir a aplicar este protocolo de bioseguridad a su hospital. Aquí estamos en la sierra y usted no puede ir a aplicar al oriente, a la costa. ¿Por qué? Porque es una norma vertical, es para este lugar, es apta para este sitio, para estas condiciones. ¿Sí? Entonces, denme un minutito. Ya, entonces miren, y finalmente, miren, no finalmente.
Terminamos con la CIS. Miren, normas para productos son documentos que establecen cláusulas que tienen el efecto de reducir la variabilidad innecesaria dentro del mercado. O sea, por ejemplo, normas para acero. El diámetro tiene que ser de 10 milímetros más menos 0.001 milímetro. Y ojalá sea 0.00001 milímetro. O sea que esa variabilidad en las características se reduzca. Estas normas de productos permiten que se generen las economías de escala con una reducción consecuente del costo unitario de producción. ¿Quién me dice que es una economía de escala? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe lo que es una economía de escala? Eso es producción, ¿no? ¿Qué será una economía de escala? ¿Quién me dice? ¿Qué garantiza una economía de escala? Garantiza la reducción de costos, la optimización de los procesos. Por ejemplo, una economía de escala es usted, mire, ingresa a un negocio y dice, yo voy a fabricar bicicletas. Sí, entonces dice, voy a fabricar bicicletas y lo voy a hacer de manera artesanal. Y fabrica 5 bicicletas al día. Porque usted mismo corta los tubos, usted mismo suelda, usted mismo arma, usted mismo pinta, usted mismo pone los acabados y entrega. Pero si usted monta una cadena de producción donde haya un área de corte, un área de soldadura, un área de pintura, un área de acabados, usted genera una cadena de montaje y ya no trabaja solamente usted, trabajan 7, 8 obreros, cada cual especializado en un proceso determinado. Eso hace que los costos se reduzcan, que la productividad se incremente, la definición de cadena de montaje. Ahora, la economía de escala significa que cuando usted fabrica 50 bicicletas, usted el costo unitario por bicicleta le sale, yo qué sé, $1,000. Pero usted lleva eso a una economía de escala y dice, voy a montar una planta donde ahora voy a producir 15,000 bicicletas al día. Entonces, como usted ya produce 15,000 bicicletas al día, el costo de producción unitario ya no es de 1,000, es de 700. ¿Por qué? Porque ha optimizado usted tanto los procesos, ha llegado inclusive a automatizar los procesos, que ha generado una economía de escala. Y la economía de escala es conseguir que se reduzcan los costos de producción cuando se incrementan los volúmenes. ¿A causa de qué? De la optimización de los procesos con la implementación de automatización, de estandarización, de estudios de tiempos, de estudios de movimientos, de la especialización del trabajo y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, eso es una economía de escala. ¿Sí? Economía de escala, por ejemplo, se aplicó cuando se construyeron donde están los policías, los UPCs. ¿Sí? Se aplicó. Entonces empezaron a construir en todo el país UPCs. Y no es lo mismo fabricar o construir un UPC que construir 500. Entonces, como había planificación, como había una lógica, como había conocimiento, ellos aplicaron economías de escala. Y si el un UPC costaba construirlo, yo qué sé, pongamos $7,000, al construir los 50 UPCs ya no costaba 7,000 por unidad, sino costaba $4,500. ¿Qué es eso? Economía de escala. ¿Por qué? Porque las puertas, las ventanas, los techos, los pasamanos, el piso, las escaleras estaban estandarizados y se fabricaban en líneas de montaje y los costos se reducían. Y todo estaba estandarizado. Eso es un ejemplo de economía de escala. Eso se aplicaba. Eso se hacía. ¿Sí? Entonces, eso es economía de escala. Ahora, mire, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿No es cierto? Las normas de productos buscan reducir la variabilidad de las características. Miren, les pongo un ejemplo de norma de producto, que ustedes ya la han visto, que la hemos revisado y que nos sirve para entender las normas de producto. Mire, esta. Están viendo, ¿no? Sí. Ya, esta es una norma de producto. ¿Para qué producto? Para fabricar aluminio, perfiles de aluminio. Esos perfiles pueden ser barras, barrillas, tubos extruidos. Y esos perfiles se llaman perfiles porque tienen
formas indistintas. ¿Cuáles son esos perfiles? Los que usted tal vez tendrá en las ventanas de su casa o ha visto en los buses, esos tubos de donde se coge uno cuando se sube a los buses. Eso es un perfil de aluminio que viene de un proceso de extrusión y un proceso de anodizado. Entonces, miren, esta norma técnica es una norma técnica ecuatoriana para un producto, es una norma para un producto que se llama perfiles de aluminio. Y esta norma tiene un contenido, pero sobre todo, esta norma busca estandarizar. Miren aquí lo que yo les decía, ¿no? Aquí hay una composición química de silicio, hierro, cobre, magnesio. Entonces, ya nos dice los valores máximos y mínimos que debe tener el aluminio de elementos aliantes, porque como el níquel, el silicio, el manganeso, el tungsteno, el vanadio, son elementos aliantes. Entonces, ¿qué está? Está estandarizando. ¿Para qué? Para reducir la variabilidad. ¿Para qué? Para garantizar economías de escala. Para que todo aquel que busque fabricar, producir perfiles de aluminio tenga una norma de referencia y sepa bajo qué características tiene que obtener los perfiles de aluminio. ¿Sí? Inclusive está el tema de las pruebas, ¿no? Los ensayos que se aplican a las barras de aluminio, ensayos a tracción, a compresión, ¿para qué? A torsión, etcétera. ¿Para qué? Para verificar si cumplen las características técnicas, si pueden soportar las cargas. Esto es un ejemplo de norma. ¿De qué tipo de norma es? Lo que les acabé de mostrar. ¿Qué dice el señor Satán? Lo que les acabé de mostrar era un ejemplo de norma de... Para producto. Para producto, ¿no es cierto? ¿Para qué producto era, señor Satán? Para lo que era perfiles, vallas de aluminio. Ya. ¿Y qué buscaba las normas de producto, señor Satán? Dar las especificaciones técnicas de ese producto. Establecer las especificaciones técnicas, las propiedades, sean espesores, resistencia a tracción, compresión, composición química, etcétera, dependiendo del producto, para reducir su variabilidad y a través de eso garantizar que se generen economías de escala. ¿Qué eran las economías de escala, señorita Zurita? Las economías de escala era lo de cómo es producir en mayor cantidad los productos en costes inferiores. Ya, las economías de escala garantizan que entre más se produzca, entre más sea más alto el volumen de producción, entre más sea grande la planta, más procesos, más personas, más volúmenes de producción, los costos se reducen a un nivel óptimo. Entonces, las economías de escala, como les decía, determinan que si, por ejemplo, en el caso de la bicicleta, producimos aquí una bicicleta, el costo unitario es $1,000. Si eso llevamos a economías de escala, producimos 5,000 bicicletas. Si hemos aplicado bien la economía de escala, esa bicicleta ya no sale con un costo unitario de $1,000, sale con un costo de 700, de 600, de 800, dependiendo. ¿Sí? Entonces, son normas de productos, ¿no es cierto? Y finalmente, miren, aquí tenemos las normas de la Organización Internacional de Estandarización, que en realidad estas son del grupo de las normas internacionales. Y son un subgrupo que se llaman normas para sistemas de gestión. Porque hay normas internacionales también para productos. Normas internacionales horizontales, hay normas internacionales verticales, ¿sí? Pero estas son normas internacionales, son horizontales y son para sistemas de gestión. Entonces, miren, las normas ISO, ¿no es cierto? Entonces, hay familias de normas ISO y son las que ustedes conocen y las que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, hay las normas ISO 9000, de la familia 9000. Es una normativa de sistemas de gestión de calidad. Por ejemplo, la ISO 9001-2015, que se refiere al sistema de gestión de la calidad requisitos. Es una norma certificable, es la única certificable de ese grupo. Tienen las normas de la familia 14.000 que tienen que ver con la gestión del medio ambiente, ¿sí? Vienen las normas de la familia 31.000 que tienen que ver con lo que es gestión de riesgo.
Vienen las normas 27001, que tienen que ver con la seguridad y la información. Vienen las normas de la familia 45001, familia 45000. Y la primera norma es la 45001, que es para sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional, o sea, lo que es riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Y esta es la 45001, la certificable. Esta se puede certificar. Viene la de la familia de las 22000. Son normas que tratan o que hablan sobre la seguridad alimentaria, o sea, lo que es inocuidad de alimentos. Entonces, de acuerdo al alcance, las normas pueden ser internacionales, regionales, nacionales, de asociación de empresas. ¿Se acuerdan de la pirámide, no es cierto? Si estamos hasta aquí, preguntas. ¿Qué hemos visto? La clasificación de las normas. Sí, ya, entonces, de acuerdo al alcance, ¿cómo se clasifican las normas, señor Álvarez? De acuerdo al alcance son normas nacionales, regionales e internacionales. Ya. De acuerdo a su naturaleza, ¿quién me dice? De acuerdo a la naturaleza de las normas. Son formales e informales. Ya, de acuerdo a la naturaleza son formales e informales. De acuerdo a lo que describen, de acuerdo a lo que contienen, a su contenido, al ámbito. ¿Qué son? ¿Cuál es la clasificación? Dije, eran horizontales, verticales y técnicas. Técnicas, normas de organización, o sea, de sistemas de gestión y normas de producto. ¿No es cierto? Esas son. Entonces, miren, hemos revisado las normas, los fundamentos. Aquí necesitamos tener claro lo que es el concepto de normalización, el concepto de certificación, el concepto de acreditación. ¿Quién me dice qué es acreditación? ¿Qué es acreditar? ¿Quién me dice un organismo de acreditación? ¿Cuál es el organismo de acreditación en el Ecuador? El SAE, Servicio Ecuatoriano de Acreditación. Ya, el Servicio Ecuatoriano de Acreditación. ¿Y organismos de certificación? ¿Cuáles son? Pueden ser las universidades. Ya una universidad certifica. ¿Qué certifica? Conocimientos, competencias, habilidades, destrezas. ¿No es cierto? Una universidad certifica eso. ¿Algún organismo que certifique sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión alimentaria? ¿Quién me dice? Incontegi. Ya, calidad, por ejemplo, ustedes tienen Vero Veritas, Incoteg, SGS. Sí, el tema ambiental también está SGS, también está Vero Veritas, está Incoteg y hay una serie de certificadoras. ¿Qué es superior, la certificación o la acreditación? ¿Qué dice? ¿Cuáles están por encima de cuáles? ¿Los organismos de certificación están por encima de los de acreditación o viceversa? ¿Quién me dice? El de acreditación está por encima del organismo certificador. Sí, ¿no es cierto? O sea, el Servicio Ecuatoriano de Acreditación o el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, el SAE, que es el que acredita a las certificadoras, está por encima de Vero Veritas, por encima de Incoteg, por encima de SGS, ¿sí? Porque ese organismo de acreditación los acredita para que funcionen. Esos organismos de certificación informan sobre sus actividades al organismo de acreditación. ¿Sí? Entonces, la acreditación es superior en complejidad, en requisitos
a la certificación. ¿Sí? Entonces, miren, esos conceptos de certificación, de acreditación, son conceptos que ustedes no pueden olvidarse. No deben olvidarse. ¿Qué es una norma? ¿Quién me dice que es una norma? ¿Qué dice? Una norma es un documento de conocimiento y uso público que fue aprobada por consenso y por un organismo reconocido. Ujú. Además, la Ya, norma sobre establece... todo, sí, ya, el consenso es total cuando las normas son, ¿qué tipo de normas? Formales. Y cuando son normas informales, el consenso no es general, no es total. ¿Sí? Entonces, eso hay que considerar. Listo, hasta aquí preguntas. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas o les pregunto yo? ¿Qué dice? Pregunten nomás. ¿Quién me dice que es una especificación técnica? ¿Quién me dice que es una especificación técnica? Son un conjunto de características, de requisitos para un producto. Ya, las especificaciones técnicas vienen en normas de productos. ¿Será que una especificación técnica viene en las normas de sistemas de gestión? ¿Qué dice? En este caso serían los requisitos más que especificación técnica. Ya, entonces en las normas de sistemas de gestión vienen los requisitos, no especificaciones técnicas. ¿Quién me da un producto y una especificación técnica? Les escucho. Un ejemplo de producto y una especificación técnica. ¿Qué dicen, señorita Machado? Deme un producto y una especificación técnica. Ya. ¿Qué dice? No sé, puede ser la leche y la especificación técnica puede ser los proveedores. No, no, eso no es una especificación técnica. El producto está bien, la leche. Deme una especificación técnica de la leche. ¿Qué dicen? Eh, Puede ser la temperatura. Mm, No tanto. No, la temperatura no es una especificación técnica de la leche. Para el producto leche, esa no es una especificación técnica. Para transportar leche sí puede ser. Para el proceso de transportar leche sí puede ser una especificación técnica. Pero para el producto leche no es una especificación técnica. ¿Qué dice, señorita? Con el mismo ejemplo. Puede ser la calidad. Muy amplio. Deme una especificación técnica. La calidad es muy amplio, muy amplio. Gana, nos metemos a algo tan amplio. La calidad es un conjunto de cosas. En la leche, algo simple. La funcionalidad que tiene puede ser. No. ¿Qué dice?
¿Qué pasó? Ya. El espesor de la leche. El espesor de la leche. ¿Cómo el espesor de la leche? No le comprendo. ¿A qué se refiere? O sea, a ver si es que es bastante concentrada o no. ¿Será la viscosidad o será la densidad? ¿A eso se refiere? Sí. Una leche más concentrada es más densa. Entonces la especificación técnica es la densidad. ¿Sí? Una especificación técnica es el contenido de calcio. Una especificación técnica es la proporción de agua que tiene, porque la leche al final tiene agua, pero en proporciones muy bajas, si es que es una leche de calidad, ¿no? Señor Pino, deme un producto y deme especificaciones técnicas. Un producto, una barra de aluminio y la especificación técnica que tenga un porcentaje de 0.25 de silicio. Ya, eso es una especificación técnica. ¿No es cierto? Eso es una especificación técnica muy clara. ¿Y a quién me dice para qué sirven los ensayos en los productos? Las normas de productos traen ensayos. ¿Qué es un ensayo? ¿Quién me dice? ¿Anotarán todo eso? No, eso tiene que estar en el resumen de hoy. ¿Qué era un ensayo? ¿Qué dice María Luisa? ¿Qué es un ensayo? En las normas de productos vienen ensayos típicos que se aplican a los productos. ¿Qué será un ensayo? Son un conjunto de actividades para, para nosotros medir o estandarizar el producto. Para medir, sí, para estandarizar también, pero sobre todo, ¿para qué se ponen o se determinan los ensayos en las normas de productos? ¿Qué se busca? Para verificar los límites del producto. Para verificar las especificaciones técnicas, las características, las propiedades del producto. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿no? En la barra de acero que analizábamos, había un ensayo de tracción, había un ensayo de compresión, había un ensayo de torsión. Entonces, si por ejemplo, vamos a la pizarra, estamos en la pizarra, ¿no es cierto? ¿Estamos en la pizarra? Ya. Entonces, miren, una barra de acero es esto. Es un eje, ¿no? Entonces, esta barra de acero puede ser probada a tracción, puede ser probada a compresión. Esto de acá era tracción. Puede ser probada a torsión. Entonces, una especificación técnica de esta barra de acero dice que su resistencia a la tracción es de 2.500 newtons por metro cuadrado. Eso significa que si cogemos un área de 1 metro cuadrado de esta barra, es capaz de soportar 2.500 newtons, ¿no? 2.500 newtons, o sea, soporta 2.500 newtons. Pregunta, ¿newtons es unidades de qué? Ingenieros. Es la unidad de fuerza. Es unidades de fuerza, no me dirán que eso no se acuerda. Entonces significa que puede soportar una fuerza a tracción de 2.500 newtons. Entonces dentro de las especificaciones dice resistencia a la tracción 2.500 newtons por metro cuadrado. Y esto es pascales. Presión, ¿no?
Fuerza área. Esto es fuerza y esto es área. Entonces, para comprobar, para verificar si esto es verdad, el ensayo adecuado es un ensayo de tracción. O sea, esta barra ha sido sometida a este ensayo y ha superado este ensayo y ha soportado 2.500 newtons por metro cuadrado. Pero alguien dice, espérese, vamos a poner tolerancias. Dice 2.500 más 500. O sea, tengo de 2.500 3.000 newtons por metro cuadrado. ¿Y esto qué es? Una tolerancia. ¿Recuerdan que les mandé a consultar lo que es tolerancias? ¿Y se acuerdan que les mandé a consultar tolerancias? ¿Se acuerdan o no? Ya, pero les mandé a consultar las tolerancias. ¿Me pueden mostrar los deberes de tolerancias? Ah, Si mal no recuerdo, sí nos envió Inge y los dividíamos en las dimensionales y en las geométricas, si no estoy mal. ya. Tienen la consulta, tienen el deber. Les reviso este momento. ¿Qué dice? ¿Tienen o no tienen? Señor Satán, a ver, proyecte su deber de tolerancias. Señor Satán. Ya le busco. ¿Pero tiene o no tiene? Sí, nos había mandado ahí. Señor Yashungo, proyecte su deber de tolerancias. Ya le busco y le proyecto. Señor Pino, proyecte. Señor Pino. Que estoy buscando entre los deberes. Señorita Zurita. También me estoy descargando el deber. Señorita Machado. Ya le busco Inge, yo hice con Zurita igual. María Luisa. Estamos en las mismas, Inge, lo estoy buscando, pues no la encuentro. ¿O no hicieron? No, sí. ¿Hicieron? Ay, ya está. ¿Ya tienen? ¿Ya tienen? ¿Qué dice señor Álvarez? ¿Ya tiene la consulta de tolerancias a la mano? Sí, Inge, ya le comparto. A ver. Ya, señor Álvarez, ¿qué pasó? No sé si ya se está viendo, Inge. Ya. Hay tolerancias dimensionales y hay tolerancias geométricas. Veamos ejemplo de tolerancias dimensionales. Muestre una figura donde se vean las tolerancias dimensionales. ¿Ya? ¿Dónde está aplicado tolerancias?
el ejemplo ese le tenemos al último. Esto es A ver. la clasificación de las tolerancias dimensionales. A ver, tolerancias dimensionales. A ver, ahí tiene, ¿no? Tiene acotado tolerancia. Pero ahí ya tiene geométricas. Mira, ahí tiene geométricas. Esto era, Arriba. es prácticamente la teoría, los conceptos y el ejemplo le pusimos al último. A ver, veamos una que tenga las dos. Bueno, nosotros le tomamos como ejemplo la norma INE en 1623 del 2015, que es para perfiles abiertos de acero. Ajá. Ya. Los requisitos dimensionales son estos que tenemos aquí, que le sacamos de la misma norma. Ujú. Ya. Ese más o menos 10.0% que dice de masa, ¿qué tipo de tolerancia es? Señor Álvarez. Tolerancia de masa. Tolerancia dimensional. Ajá, sí, está así. Deme un ejemplo de tolerancia geométrica. Muéstreme un gráfico donde se vea una tolerancia geométrica. Señor Álvarez. Y aquí están las tolerancias geométricas. No, eso no es tolerancia geométrica. Muestre una tolerancia geométrica cada una a un producto, a una figura y a un gráfico. ¿Dónde está? Bueno, esto se tomó de la misma normativa, Ángel. Sí, pero ahí está definiendo los conceptos de paralelismo y a partir de los conceptos de paralelismo, perpendicularidad, se establece un tipo de tolerancia que es paralelismo como tal. Hay una tolerancia de paralelismo. Y esa es una tolerancia geométrica. Ahí recién está poniendo los conceptos. A ver, deje de proyectar. Anotarán, tomarán en cuenta para que corrijan el deber. ¿Están viendo tolerancias dimensionales? Sí. Ya, tolerancias dimensionales, definición. Ya, miren, las tolerancias permiten algo que es fundamental dentro de la industria, dentro de la producción, dentro del comercio, que es el principio de intercambiabilidad. O sea que las partes, las piezas, los productos se puedan reponer unos por otros. Por ejemplo, se le rompe en un vehículo, usted por el principio de intercambiabilidad y garantizando que ese producto ha sido fabricado respetando tolerancias dimensionales o geométricas, ese eje se puede colocar. Nuevamente se puede comprar o se puede fabricar porque tiene ciertas tolerancias. ¿Sí? Entonces, una tolerancia es una variación aceptable en las dimensiones, en las propiedades, en las características de un producto, de un elemento. ¿Sí? Hay dos tipos de tolerancias. Hay tolerancias dimensionales y hay tolerancias geométricas. Las tolerancias dimensionales, como el nombre mismo lo dice, regulan las dimensiones del producto. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, vienen las bases de lo que es eje y lo que es agujero. Diámetro nominal, dimensión efectiva, dimensiones límites, dimensión máxima y dimensión menor. Entonces, mire, viene aquí algunas cotas, ¿sí? Entonces, aquí este dm es la dimensión mínima del eje. Este dm mayúscula es la dimensión máxima del eje.
O sea, que la diferencia entre este diámetro M mayúscula y diámetro M minúscula es la tolerancia. Sí, eso es la tolerancia. La diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas, a eso se denomina tolerancia. ¿Sí? Una tolerancia dimensional es la variación permisible de la medida de una pieza y viene dada por la diferencia entre las medidas límites, lo que les acabé de decir. La diferencia entre la dimensión máxima y la dimensión mínima. Eso se llama tolerancia. ¿Sí? Entonces aquí vienen algunos detalles, que esto tiene que ver sobre todo con lo que es materiales y con lo que es dibujo inclusive. Entonces, ¿cómo se especifican las tolerancias? De distintas maneras. Miren, diámetro nominal es la dimensión. H es la posición de la tolerancia y la calidad de la tolerancia. Esto es una tolerancia. Es la forma de expresar una tolerancia. Respecto de esta norma UNE 1120. Es una forma de expresar una tolerancia. ¿Sí? Bueno, esto ya es grados de tolerancias, que sería ya para diseño mecánico o para dibujo. Y vienen rangos. Esto sería, adentrarnos a este tema sería muy demorado. Entonces, a través de las tolerancias, por ejemplo, en lo que es agujeros y ejes, se definen ajustes, se definen juegos, se definen aprietes, o sea, distintas condiciones entre agujero y eje. Puede haber ejes que tienen que ingresar con ajuste, con juego, con apriete, dependiendo de la función, dependiendo de lo que va a cumplir. Entonces, eso se define en función de las tolerancias. Por ejemplo, un juego es el que tiene más tolerancia. Un ajuste le sigue y un apriete es prácticamente tolerancia cero porque ingresa con las ajustes. Entonces, miren ahí, sistema agujero-eje, que es la base para definir tolerancias, y vienen algunas formas de especificar. Lo que quiero es llegar a un plano. Aquí está. Sí, aquí está, miren. Miren aquí. Entonces, esto es una tolerancia. 30, diámetro 30.060, ¿no? En vez de poner este 0.60, podríamos poner H, podríamos poner M, en vez de poner el número, podríamos poner una letra y el grado de la tolerancia puede ser 6, 5. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de expresar una tolerancia. Otra forma es lo que les dije, ¿no? O sea, una tolerancia es, por ejemplo, 30 más menos 2. Eso significa que tenemos un límite mínimo y máximo. Esto sería de 28 a 32. O sea, la tolerancia sería igual a la medida mayor, 32, menos la medida menor, y esto tengo una tolerancia de 4 milímetros. Es una tolerancia. En vez de poner esto, podríamos poner 30 M5. Y este M5 representa el nivel de tolerancia. Representa este 2. Entonces, al graficar un eje, usted podría poner esto. 30 M5, o podría poner 30 más menos 2, que es lo mismo. Son distintas formas de expresar tolerancias. Entonces, las tolerancias pueden ser geométricas y tolerancias dimensionales. Esto es un ejemplo de tolerancias dimensionales. ¿Sí? Vamos a ver tolerancias geométricas. Entonces, miren, hay distintas tolerancias geométricas. Ahí están las normas. Las tolerancias geométricas pueden ser de forma, de orientación, de posición, de oscilación. Las de forma limitan las desviaciones de un elemento geométrico siempre a partir de la forma teórica perfecta. Las tolerancias de orientación sitúan y oscilan o limitan la oscilación de las desviaciones relativas de un objeto respecto de elementos de referencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, hay tolerancias de rectitud, de planicidad, de redondez, de cilindricidad, de forma de línea cóncava y convexa, y
Hay otras de, por ejemplo, de paralelismo, de perpendicularidad, de inclinación, de posición, de coaxialidad, de simetría. ¿Sí? Y se especifican así, miren, por ejemplo. Miren, ahí está un gráfico. Entonces, estamos acotando aquí y podemos poner que esto tiene que ser horizontal. ¿Sí? Y aquí decimos que, por ejemplo, esta cara de aquí tiene que ser perpendicular respecto de este eje. Podríamos poner aquí, en este circulito aquí, perpendicularidad aquí, así. Y estaríamos acotando. Estamos diciendo que entre este eje y esta cara tiene que haber 90 grados. Eso significa esto, perpendicularidad. Pero imagínense que queremos poner paralelismo. Entonces, esta cara, con esta cara, si es un eje bien hecho, ¿qué tendrían que ser? ¿Perpendiculares o paralelas estas caras? Paralelas. ¿Qué dice? Paralelas. O sea, tienen que ser paralelas de manera que nunca esto se vaya a unir. O tampoco hacer esto, ¿no? Entonces, aquí podríamos coger y acotar así y poner así. ¿Sí? Y marcar aquí el punto de referencia a este. O sea, decimos que esta cara con esta cara tienen que ser paralelas siempre. Y estamos acotando una tolerancia dimensional de paralelismo. Entonces miren aquí, dice paralelo. Este punto con este tienen que ser paralelos. Estas líneas paralelas siempre, para que este círculo sea siempre, ese agujero sea siempre redondo. Miren las cotas. Entonces, esto es tolerancias, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿por qué nos metemos en normalización a esto? Porque miren en los ensayos, miren por ejemplo aquí. Miren, rectitud, planicidad, miren. Dice que esta cara tiene que ser plana. Esta arista tiene que ser recta. Esto tiene que ser redondo, dice, con una tolerancia de 0.1. O sea, esta redondez puede variar con 0.1. Cilindricidad, o sea, esto tiene que ser cilíndrico con una tolerancia de 0.1. Forma de la línea, ¿sí? Esta forma de línea, entonces miren, así se acota. Esto va en los productos, esto se especifica en los productos. O sea, cuando usted compra un celular, cuando usted compra un producto, este tipo de tolerancias vienen especificadas en el producto. No llegan a sus manos, pero durante el proceso de fabricación se especifica todo eso. Imagínense lo que sería que en un celular usted le saca el chip. Y usted le saca el chip en la ranura del chip así. Y que esta cara con esta cara no sean paralelas. ¿Qué pasaría si no fueran paralelas esas caras? ¿Quién me dice? Aquí es la ranura del chip, de la tarjeta, ¿no? ¿Quién me dice qué pasa si esta cara con esta no son paralelas? Sí están. Posiblemente no entraría el chip. No entraría o no trabajaría, no asentaría, no cogería la señal. Entonces, por eso es que en las especificaciones de productos, las tolerancias son fundamentales. Entonces, en las especificaciones técnicas, las tolerancias son fundamentales. En las especificaciones técnicas vienen características, propiedades de los productos. Y las normas contienen especificaciones técnicas, o sea que las normas de algunos productos incluyen tolerancias. Por eso es importante que ustedes recuerden esos conceptos, que ustedes los deben tener. Desde abajo, desde primero o segundo nivel, dibujo, algo de tolerancias, más arriba, materiales, tolerancias, más arriba, no sé, manufactura, procesos de manufactura, no sé, tolerancias. Entonces, eso es importante que ustedes tengan esos conceptos. Ya, entonces eso les voy a generar el enlace para que carguen ese deber que estaba pendiente y para que hagan el resumen de esta clase. En ese resumen ya les dije los conceptos, les expliqué la clasificación de las normas,
Los conceptos de normalización, estandarización, especificaciones técnicas, lo que son normas de producto, normas técnicas, normas verticales, normas horizontales, todo lo que hemos revisado, porque eso tiene que estar bien aprendido. Y hagan las correcciones de esto de tolerancias, porque eso también forma parte de las normas de producto, porque las tolerancias pueden servir como especificaciones técnicas de los productos. Ya, preguntas hasta aquí. ¿Sí está entendido? Les escucho. ¿Siguen ahí o ya no están? Sí, sí, Están estamos. ahí. Ya. ¿No tienen preguntas? Siguen en modo gira. Ya no están con ganas de trabajar por lo que veo. Bueno, entonces quedemos ahí. Ya les genero los enlaces, cargan esos deberes. Y la próxima clase igual voy a seguir preguntando. Porque esto tiene que estar bien aprendido. Ya, entonces que les vaya bien. Cualquier duda, me avisan, ¿sí? Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, Inge, Bien, pase que se bien. pase bien. Hasta luego. Hasta luego con todos.